Con padres así hacen que pronto hijos tomen malas decisiones. Me arrepiento de haberme casado haber tomado esta decisión. Claro. Es real lo que dice la Biblia, que nunca va a haber comunión entre la luz con las tinieblas. Bueno, nos encontramos en un lugar de Urabá para dar a conocer un testimonio de gran impacto, un testimonio que va a ser, yo lo veo como un testimonio que va a ayudar a muchas personas a tomar unas buenas decisiones en lo que tiene que ver al respecto del matrimonio. Hoy vamos a hablar acerca del yugo desigual y para eso tenemos a una persona aquí que nos va a testificar acerca de la problemática que es casarse con una persona que no es de la iglesia. Mi hermana, cuéntanos tu testimonio. Bueno, yo me casé a los 20 años. Me casé a los 20 años y mi matrimonio duró alrededor de 9 años. 9 años duró. Y después de eso, pues nos separamos. Nos separamos y yo intenté pues que mi matrimonio funcionara, pero me pasó lo que me dijiste, lo del yugo desigual. Me sentía como la explicación que le daba a mi esposo, que era que me sentía como una carreta que lleva... Como un sobrepeso. O yo vi alguna vez un video donde un equipo llevaba una carreta y entonces entre todos llevaban la carreta. Pero entonces llegaba un momento donde alguno de ellos dejaba de alar la carreta, entonces había más peso para los otros. Entonces yo le decía, en estos momentos me siento que yo sola llevo la carreta. Y llega pues un momento donde realmente ya uno se queda sin las fuerzas necesarias como para seguir llevando la carreta sola. Y se vuelve un cansancio. Sí, ¿cómo conociste a esa persona? ¿Cómo llega esa persona a tu vida? ¿Y cómo llegas a tomar la decisión de casarte con él y decir que con él querías pasar tu tiempo? Bueno, yo lo conocí a él por medio de mi trabajo. Allí estuve trabajando, lo conocí a él. Pues en lo que alcancé a conocer de él se veía buena persona. Y pues uno cuando está muy joven, uno también seguía pues por lo físico, no, o sea, no piensa como más allá de las cosas. Solo las apariencias. Entonces, cuando uno es más joven, cuando uno es más chico, no es tan analítico como ahora, pues porque ya uno con las experiencias es que uno aprende. Adquiere madurez. Sí. Entonces, fueron pues cosas como superficiales las que me llevaron a estar a querer pues compartir mi vida con una persona que no fuese de la iglesia. Entonces, pues yo crecí en un hogar donde mi mamá pues desde pequeña nos llevó a todas a la iglesia, desde muy pequeñas. Yo empecé a ir a la iglesia desde los 5 años. Y pues a todas mi mamá nos inculcó de cómo se debía llegar al matrimonio, de cómo teníamos que conservarnos. Entonces, pues todas las hijas fuimos levantadas de esa manera. Pero a pesar de que pues que mi mamá nos enseñó eso, también tuvimos una mamá muy, ¿cómo se le puede decir? Muy desconfiada. Entonces, habían cosas que pronto uno no hacía, pero ella... ¿Se las imaginaba? Las imaginaba o las afirmaba, que en realidad uno sí las había hecho o uno sí las hacía. Entonces, el pecado no se justifica, pero con padres así hacen que pronto hijos tomen malas decisiones, ¿sí? Entonces, por parte pues de mi papá no era creyente, pero mi papá tampoco nunca se metió pues como a corregir el error. Como a corregir esas cosas, ¿sí? Era solo mi mamá. Pero mi mamá de pronto en su afán de querer protegernos también ejercía una presión muy fuerte con nosotros. Entonces, cuando yo de pronto...
Pero, perdón, cuando me hablas de esa presión, me estás hablando como de sobreprotección Sí, era como una sobreprotección excesiva. excesiva. Y entonces, alguna vez yo tuve un novio dentro de la iglesia, o si de pronto yo decía, mamá, ¿cómo ves? Porque yo siempre consultaba con mi mamá si de pronto yo quería tener un novio en la iglesia. Entonces, siempre mi mamá le encontraba un defecto. Es muy viejo, es muy joven, es yo no sé qué. O sea, siempre encontraba un defecto. O sea, no había un apoyo, no había un direccionamiento, Exactamente. no había una claridad de las cosas como para que tomaras una buena decisión. Entonces, entonces yo dejé de tomar como en cuenta la opinión de mi mamá, porque en vez de encontrar de pronto el apoyo, como me dices, yo no lo encontraba. Encontraba era más bien señalamientos de ella. Ya hiciste tal cosa con fulano de tal, ya lo hiciste, cuando yo tenía claro cómo me habían criado a mí. Entonces, cuando conocí este muchacho, pues, que fue mi esposo, pues él tenía una mente muy abierta, un hombre más, totalmente diferente a un hombre de la iglesia. Claro. Porque es un hombre que tiene muchísimo más recorrido que una persona pronto que es de la iglesia. Entonces, pues cuando yo empecé a salir con el muchacho, si mi mamá era demasiado protectora, fue muchísimo más con este. Entonces llegó al punto de decirme, si sigues con esta persona voy a hacerte un escándalo en donde estás trabajando. Y yo ya pues con 20 años trabajando y entonces yo dije no, pues. Entonces ya ella empezó a todos los días a regañarme y a decirme, y hágale, era como una gotera todos los días, era una gotera, una gotera, una gotera, y afirmaba que yo ya me había acostado pues con él, cuando en realidad eso nunca había sucedido. Entonces eso se volvió una gotera, una gotera, una gotera, y tomé la mala decisión. Sí, me fui a vivir con mi esposo después de haberla embarrado. O sea, prácticamente te sentiste forzada al ver que no había como ese acompañamiento, ese direccionamiento. Sí, sin embargo ella me dijo que yo podía quedarme en la casa, pero yo ya sabía que me atenía si me devolvía para la casa. Claro. Entonces yo dije, bueno, hablé con él, yo le dije, mira, pues ya pasó esto. Entonces mi mamá me dijo, claro, que el día que eso pasara, si yo no me había casado, entonces me tenía que ir de la casa. Y ya pasó, pues entonces tengo que asumir las consecuencias de este acto. Y te casaste con él. Y me casé con él. Y para poder obviamente seguir dentro de la iglesia, claro. y eso. Entonces me casé con él. El matrimonio bien, me duró por ahí 5 años. Bien por decirlo así, cuando no había terminado de conocer realmente a esa persona. Porque cuando uno se casa es cuando realmente uno conoce a la persona, porque ya estamos viviendo bajo el mismo techo. Entonces ahí es donde uno realmente conoce a la persona, y ahí fue donde conocí de verdad al que supuestamente yo amaba. ¿Qué situaciones llegaste a vivir en ese entorno familiar, por así decirlo? Bueno, realmente cuando un hombre no tiene temor de Dios, a esa persona no le importa si estás chateando con otras mujeres, que fue por ahí por donde empezó a chatear con otras mujeres, y de por sí yo sabía que él era siempre muy coqueto, bastante. Él se abstuvo cuando se casó conmigo, pero después ya sacó las uñas. Entonces, a partir de que empezó a sacar las uñas, pues ya mostró realmente cómo era su cara. Y empezó pues con eso, hasta que, bueno, ya pasaron 9 años. En ese tiempo, pues yo no me di cuenta pues de que él haya salido pues con otras personas, no. Pero después de que consiguió un buen empleo y todo eso, ahí empezó mi calvario. Porque yo quedé embarazada, tuve pues un segundo embarazo, y él me abandonó después de que tuve mi bebé.
literalmente pues se fue. Sí, entonces quedé sola con mis bebés, entonces de ahí en adelante me tocó el proceso sola. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Si en algún momento a mí se me han acercado, porque ya me han preguntado algunas compañeras de trabajo que son de la iglesia, pues que si yo como veía pues que ellas estuvieran con otra persona que no fuera de la iglesia, siempre les digo no tomen esa decisión, porque es real lo que dice la Biblia, que nunca va a haber comunión entre la luz con las tinieblas. Porque mientras tú quieras ir a la iglesia a consagrarte, a buscar de Dios, tu pareja va a querer ir a rumbear, tu pareja va a querer ir a tomar, y tú no puedes estar en esos espacios. Por más que a veces uno quiera compartir de pronto algún espacio, uno se va a sentir mal ahí. Porque yo en algún momento, como para hacer sentir bien a mi pareja, entonces lo acompañaba no a las discotecas, pero sí me podía sentar con él de pronto en algún lugar donde él se pudiera tomar unas cervezas. Pero yo personalmente, a mí no me gustaba estar ahí. Yo me amargaba, porque nunca me gustó esos ambientes, nunca me gustó esos espacios, entonces termina uno dañando su vida espiritual ahí. ¿Llegó en algún momento de esa relación a haber de pronto maltrato físico? No, gracias a Dios, nunca. Verbal. Verbal sí. Porque pues cuando una persona no tiene temor de Dios, no le importa cómo hablarle a uno, ¿sí? Entonces, y más cuando uno de pronto no ha adquirido como la suficiente fuerza para decirle a esa persona no más, no me puedes tratar así. Mientras eso sucedió, yo tuve que soportar muchísimo maltrato verbal. Entonces, y pues también porque busqué ayuda de otras hermanas de la iglesia, y algunas me decían que no, que soportara, que aguantara, que la Biblia dice eso, que no le prestara atención. Pero mientras yo no le prestaba atención, yo tenía que aguantarme el maltrato verbal que fue impresionante. ¿Él llegó en algún momento de esa etapa que vivieron a impedirte seguir a Cristo? No, porque bueno, sí, al principio sí. Al principio cuando empezamos sí me prohibió que fuera a la iglesia, porque allá iba a ir a conseguir de pronto un amante, que yo no iba a la iglesia, pues listo. Sin embargo, al principio yo empecé a acceder a dejar de ir con más frecuencia. Pero después de que empezó, después yo vi el mal comportamiento de él, yo dije, no, pues vaya o no vaya a la iglesia, él no va a cambiar, entonces yo ¿por qué voy a dejar de ir a la iglesia? Entonces eso yo sí le dejé un día claro, yo le dije, bueno, si me pones a elegir entre Dios y tú, yo ya lo hice alguna vez y realmente no. Entonces, ¿por qué lo tengo que volver a hacer? Entonces no, yo voy a seguir yendo a mi iglesia. Gracias a Dios, yo con eso sí fui clara. Y fue lo mejor que pude haber hecho, porque el único que me pudo haber sacado de la depresión, porque después de que él se fue y me dejó con mis hijos tan recién nacidos, pues yo caí en depresión. Me dio depresión postparto, se me juntó la depresión porque él me había dejado. Entonces, yo en algún momento pensé en suicidarme.